Capítulo 37. Nido 37. El dragón del emperador. Pequeño dragón. Ochako chilló e Izuku se preparó mientras su amigo lo abrazaba. Cuando me dijiste que tenías una sorpresa para mí, nunca pensé que sería esto. Izuku sonrió. Sorpresa. Dijo superfluamente. Estaban en clases diferentes, así que se las había arreglado para evitarla esta mañana, haciendo que su reunión a la hora del almuerzo fuera aún más conmovedora. No puedo creer que estés aquí, dijo Ochako mientras lo soltaba. Regresamos hace 2 días. Izuku le dijo, lo que también explicaba por qué no la habían invitado a su cumpleaños. Había logrado ver a Itoshi para su cumpleaños y le había dado las notas que había tomado sobre su peculiaridad durante todo el año, y una sola escala del peculiaridad que su padre le había dado. Izuku había conseguido que Kurohiri hiciera un agujero en la balanza para poder usarla como colgante. Él mismo tenía uno. Y estaba trabajando en uno para Himiko. Papá le había prometido que el año que viene tendría una fiesta de cumpleaños adecuada. Incluso había insinuado que todos sus amigos podrían venir. Ochako le sonrió. ¿Todavía tienes el bento de Kurohiri?, preguntó ella, mirando su almuerzo. Sí, estuvo de acuerdo Izuku. El bento estaba envuelto en una bolsa fría. Eso era nuevo. Era una bolsa flexible llena de gel que mantenía fresco su almuerzo, especialmente en pleno verano. Kurohiri hace los mejores bentos. Él le recordó. ¿Tu mamá hizo el tuyo? Ochako asintió, mientras Izuku miraba a su alrededor. ¿Está Kazue aquí?, preguntó. Ella sacudió su cabeza. Ella se alejó, le dijo Ochako. Oh, respondió Izuku, recordando que ella le había dicho eso. No había mucho más que decir. Minato. Uraraka señaló. Izuku siguió su mirada para ver a su viejo amigo Minato. Por la forma en que estaba sentado, se dio cuenta de que ni siquiera lo había notado aquí. Estaba sentado con Arata y Gatarui. No importa, dijo Izuku, sacudiendo la cabeza. Sabía cómo eran y sabía exactamente cómo lo tratarían. Lo habían demostrado suficiente. Habiendo tenido la experiencia de lo que era no tener peculiaridades, ahora entendía por qué estaban segregados. Excepto que se le ocurrió otro pensamiento. ¿No has estado solo?, le preguntó a Ochako desesperadamente. Era demasiado amable para haber estado sola. Afortunadamente, ella negó con la cabeza, pero Izuku pudo detectar una pizca de tristeza allí. No había sido tan bueno como debería haber sido. Estoy aquí ahora, declaró Izuku. Sabía que era cursi. Sabía que solo porque Ochako era una niña no necesitaba protección, pero su declaración fue para decir que él era su amigo. Y no tendrás que pagar para enviarme una carta, añadió. Izuku no obtuvo la reacción que esperaba. Ochako rompió a llorar. Ellos tampoco se quedaron callados. La clase los miró y luego se dio la vuelta. Izuku se sobresaltó por unos momentos antes de abandonar su almuerzo y moverse para consolarla. No quise decir eso de esa manera, dijo Izuku apresuradamente. Se suponía que era una broma. Algo que le asegurara que él estaba de regreso ya aquí y que era su amigo. Está bien, se calmó rápidamente Ochako, pero el chico pecoso pudo ver que ella seguía llorando. Sabía llorar. Sabía que podía estar en silencio. No está bien, le susurró Izuku. Lo siento, añadió. No quise hacerte llorar. Está bien, dijo Ochako nuevamente, respirando con dificultad. Está bien. Es solo que, ella hizo una mueca. Es solo. Izuku incitó suavemente después de unos momentos. Pasó la croqueta que Kurohiri había puesto en su almuerzo al bento de Ochako. Decía tantas cosas que ella ni siquiera se dio cuenta. Ella suspiró. Solo quiero retribuirles. Hacen tanto por mí que quiero que tengan una vida fácil, así que estaba pensando en intentar convertirme en un héroe. Izuku casi escupe el onigiri que acababa de morder. ¿Quieres apoyar a tus padres?, preguntó. Ochako asintió. Él podía entender eso. Quería ayudar a su padre, pero, dado lo que sabía sobre héroes, realmente no quería que Ochako intentara eso. Serían malos con ella.
Serían crueles. Ella no se merecía eso. Ninguno de sus amigos lo hizo. Hay otras formas de apoyarlos, dijo con cautela. Ay, pero, hizo una pausa, miró su vento y todavía no vio la croqueta. Los héroes ganan mucho dinero. Incluso una patada lateral lo hace. Ochako negó con la cabeza. No quieren que lo sepa, pero sé que no están consiguiendo suficientes empleos. Izuku pudo ver la forma en que Ochako casi estaba llorando de nuevo. Tus padres están en la construcción, ¿verdad? Preguntó. Ella asintió. No había entendido todo lo que hacía su padre cuando fue a trabajar con él, pero sabía que la empresa de su padre sí hacía algunas construcciones. Había planes que debían ser aprobados por su papá, así que tal vez él podría ayudar. Izuku sonrió de apoyo. Todo saldrá bien, dijo. Eso es lo que dijo su papá. Las cosas saldrían bien. Ted, ¿cómo estuvo el primer día de clases, mi pequeño dragón? Hisashi le preguntó a su hijo. ¿Tus amigos te recuerdan? Era un riesgo calculado permitir que Izuku regresara a su primera escuela primaria, pero fue útil para otros medios. Había dos recursos aquí que Garaki encontró útiles. Los estudiantes segregados y extravagantes y el recurso de los niños extravagantes. Ambos eran atractivos e Izuku sabía en lo que se estaba metiendo. Obligarlo a ingresar a una nueva escuela por tercera vez, cuando sabía que la gente aquí no habría sido lo mejor. No habían regresado a su antigua dirección. Kurohiri todavía tenía un bar, pero a diferencia de la anterior residencia Mie, las viviendas estaban encima del bar. Y encima había oficinas. Todavía era pequeño y relativamente suburbano, pero estaba en una zona comercial. El edificio era de hormigón y alguien había remodelado la cocina de la vivienda al menos una vez. Todas esas eran características que el agente inmobiliario había estado ansioso por señalar. Hisashi miró el edificio, vio que estaba en buen estado, tenía las instalaciones que necesitaba, estaba en una parte razonable de la prefectura de Mie y lo aceptó. La gente prestaba demasiada atención a la fachada. Vio como el rostro de Izuku caía. Kazue se ha alejado, dijo. ¿Qué pasa con Minato? Preguntó todos para uno. Había echado un vistazo a uno de los cuadernos anteriores de Izuku para recordar los nombres de los amigos de su hijo. Ante eso, Izuku parecía aún más miserable, si eso era posible. Ni siquiera dijo hola, admitió el chico de pelo verde. ¿Entonces solo Ochako? Preguntó Hisashi. Sabía que Izuku había estado manteniendo correspondencia con la chica durante los últimos 2 años. Izuku asintió. No fue bueno verla. Fue pero, su hijo suspiró. Había una historia allí. Hisashi se movió para abrazar a su hijo. ¿Qué pasó? No quería hablar contigo. Esa era una posibilidad. Recordaba lo suficiente sobre esta escuela para saber que habían tildado a su hijo de simpatizante. Era posible que sus amigos hubieran aceptado eso y ahora no quisieran hablar con él. Ella sigue siendo mi amiga, le dijo Izuku. Pero sus padres han estado pasando por momentos muy difíciles últimamente, continuó el chico de ojos verdes. All for One comenzó a reunir argumentos. No se estaba involucrando en una disputa doméstica. Ella decía que quería convertirse en una heroína para ayudarlos. No es exactamente el problema que esperaba. ¿Eso te molesta? Hisashi sondeó. Ochako sería un buen héroe pero, Izuku hizo una pausa. All for One sintió que su hijo estaba tratando de descubrir cómo expresar sus sentimientos con palabras. Serían crueles con ella. No quiero que eso suceda, continuó. Eso sería malo, bromeó Hisashi con Izuku. A él no le importaba. Si entonces se convertía en heroína, no era más que un enemigo más. Su peculiaridad era interesante pero no tanto. Lo sería, estuvo de acuerdo Izuku. ¿Puede usted ayudar? Debería haberlo visto venir. ¿Cómo puedo ayudarla, Izuku? Hisashi preguntó seriamente. Ochako tiene buen control sobre su peculiaridad, le recordó a su hijo. Así pensaba su hijo que ayudaba a la gente. Izuku negó con la cabeza. No es así. Ochako no necesita ayuda con su peculiaridad.
Sus padres están en la construcción y recuerdo que tu empresa también hace construcción. ¿No podrías ayudarlos de esa manera? All for One casi se echa a reír. No importa el robo de peculiaridades, su pequeño dragón iba directo al nepotismo. Excepto que el nepotismo era una forma peligrosa de actividad criminal. Condujo a demasiada dependencia y a un trabajo deficiente. Pero cuando el primer bebé de su pequeño dragón entró al inframundo, fue algo digno de acoger. Y Sassy permitió que una sonrisa apareciera en sus rasgos. Fue una sonrisa reconfortante. Creo que puedo hacer algo, le dijo a su hijo antes de levantar una mano. Pero no lo menciones. Le debía un poco a la chica. No era algo que ella reconociera como algo que se le debía, pero él sí se lo debía. Ella fue una de las personas que ayudó a Izuku a aceptar que su madre se había ido y siempre había apoyado a su hijo. Podría enviar una moneda a sus padres. Izuku asintió seriamente, pero Isashi se dio cuenta de que estaba contento. Ambos lo eran. Ted, 7 de agosto y Miko levantó el colgante que Isu le había enviado. Era de un verde iridiscente y le recordaba a sus ojos. Se podían ver pequeños arcoíris de color verde cuando lo levantó hacia la luz. Era hermoso y a ella le encantó. Isu no dijo de dónde lo había sacado, solo que quería que ella lo tuviera. Había un agujero en la parte superior por el que podía pasar una cadena o un cordón. Definitivamente iba a usarlo. Lo acompañaba una carta y parecía como si hubiera una tarjeta dentro. Y Miko desdobló la carta y frunció el ceño. No era una tarjeta de cumpleaños. Parecía una tarjeta de cumpleaños, pero era de cartón y tenía 2 manchas de color marrón rojizo. Los ojos amarillos se abrieron de par en par. Ella conocía ese color. Conocía ese color mejor que cualquier otro color. Era el color más glorioso del mundo. Y Miko levantó el cartón y lo olisqueó. Isu. Ella sonrió. Era demasiado bueno con ella. Sus regalos fueron los mejores. Él le envió una gema y sangre. ¿Qué más puede querer una chica? Y Miko sostuvo el colgante y el cartón contra su pecho mientras bailaba felizmente. Este fue el mejor cumpleaños. Ella nunca antes había recibido sangre. Y esta era la sangre de Isu. Lo supo por el olor. Eso fue muy agradable. Deberías leer la carta, dijo su madre suavemente. Que alguien le escribiera era bastante normal y aunque Miko podía decir que no le gustaba el maldito cartón, estaba limpio, sí, esa era la palabra correcta. Estaba lo suficientemente limpio para su madre. No era normal pero con la carta era bastante normal. Y Miko miró a su madre. ¿Podrías encontrarme un cordón? Quiero usar el colgante, explicó. Su madre asintió. Te buscaré algo ahora, le dijo a su hija. Y Miko asintió y desdobló la carta. Estaba escrito con la elegante letra de Isu. Era más joven que ella pero escribía también. Feliz cumpleaños Miko. Espero que tu día sea fantástico. Me mudé de regreso a la prefectura de Mie. Estoy de vuelta en mi antigua escuela y todo va bien. Uno de mis viejos amigos se ha mudado y el otro es como Kenta. ¿Por qué la gente es así? Espero que no hayas tenido ningún problema. Papá dijo que podría tener una fiesta de cumpleaños adecuada el año que viene. Y dijo que podía invitar a quien quisiera. Te invitaré a ti, a Itoshi y a Ochako. Quiero que todos os conozcáis. Será muy divertido. Hablaremos pronto. Espero que te gusten mis regalos. Izuku y Miko sonrió y agarró su teléfono. A ella le encantaban sus regalos. A ella siempre le encantaron sus regalos. Por supuesto, Isu no le había enviado nada más, pero eso no viene al caso. A ella le encantó esto. Hizo que su cumpleaños fuera especial. Ella sonrió y miró el colgante y el cartón. Isu realmente fue el mejor. Ted, Sir Nicteye quería dormir. Mira y resistió la tentación de frotarse los ojos. Todavía estaba investigando el departamento de educación, buscando pistas sobre el supuesto hijo de All for One. Era una posibilidad remota. Lo sabía, pero justo en ese momento, una posibilidad remota era mejor que nada y literalmente no tenía nada más con qué continuar.
Pero era como todas las pistas que tenían en All for One, complicadas y difíciles de seguir. La burocracia tampoco ayudó, pero ya le estaba cogiendo el truco. Ser un prohéroe ayudó, pero Mirai sospechaba que era el nombre All Might el que estaba abriendo puertas. Él lo aceptaría. Todo lo que ayudara debía ser aceptado. La mayoría de las cosas por las que había pasado no tenían nada que ver con All for One. Después de todo, había millones de escolares en todo Japón. Generaron mucho papeleo. Buscaba anomalías y rezaba para que el niño fuera demasiado pequeño para que All for One hubiera cambiado completamente su nombre. Apellido sí, pero Mirai esperaba que el nombre de pila fuera el mismo. Se inclinó hacia adelante, tirándose del pelo. Era una esperanza tan pequeña que casi se sintió estúpido al perseguirla, pero solo quedaban unas pocas cosas más que mirar antes de poder declarar honestamente que esta pista era como las demás. Un fracaso. Mirai tocó su computadora, abriendo otra comunicación. En su búsqueda de registros, descubrió que existían varias formas de comunicación. Los que quería eran los personales, que eran los más difíciles de conseguir. Pero había persistido y ahora tenía que pasar por ellos. Este fue un informe de sospecha de abuso infantil. Por lo general, había un formulario para eso, pero estaba escrito como una carta. Leyó las primeras líneas. Espera, ya había habido un formulario. Sir Nicteye parpadeó. Si hubiera habido un formulario, ¿por qué había también una carta? Sacudió la cabeza y continuó leyendo. No importaba si esto no tenía nada que ver con él. Miró las etiquetas de identificación. Era del director de una escuela primaria en Niigata. También era de hace un año, así que no era nuevo. ¿Qué edad tenía el niño? Mirai hojeó la carta, pero antes de encontrar la edad, sus ojos se posaron en el nombre. Izuku. El cansancio desapareció. Sintió un cosquilleo de nervios en el estómago. ¿Podría ser esto realmente una pista? ¿Una guía honesta con Dios? Mirai se sintió mal cuando volvió al principio de la carta. Leyó cada palabra con atención, obligándose a leerla realmente y no saltarse ningún detalle. Se sospechaba de abuso infantil y el informe se había presentado, pero solo con la menor urgencia. La carta era para explicar las circunstancias. Un estudiante peculiar, llamado Izuku Kawa, había sido retirado de una escuela primaria en Niigata y reinscrito en una escuela primaria en Saitama. Bajo un nuevo nombre. Esa fue la clave. El nuevo nombre era Izuku Impei. Mirai reprimió un escalofrío. La inscripción en Saitama también incluía una peculiaridad. Impermeabilización contra incendios. Respiró hondo y releyó las palabras. La peculiaridad de Isashi Midoriya estaba destinada a ser Firebreat. La protección contra incendios fue una de esas peculiaridades que se podría decir que surgieron de eso. Y era una peculiaridad que no se podía probar sin intentar quemar a un niño, suministró la mente de Mirai. Era una de esas peculiaridades invisibles que podías demostrar que existían pero que la prueba no aparecía en la vida cotidiana. Se mordió el labio y miró la firma. Señora Shuyona. Directora Shuyona. No había suficiente información aquí, pero y podría ser algo. Hubo demasiadas coincidencias aquí. Valió la pena comprobarlo. Izuku era el nombre correcto. Supuestamente no tenía peculiaridades, al igual que Izuku Midoriya y, lo que es más importante, tenía la edad adecuada. El cambio de nombre podría ser una forma en que All for One lo mantenía oculto. Sir Nicteye dejó escapar un suspiro, reprimiendo cualquier emoción que sintiera. Puede que no sea nada. Puede que sea todo. Tenía que andar con cuidado. Ted, capítulo 38. Nido 38. El dragón del emperador. Izuku miró a su alrededor. No estaba seguro de dónde estaba excepto en las montañas. Frente a él había un gran lago con playas poco profundas, pero al otro lado y detrás de él, y en cualquier otro lugar al que mirara, había árboles. ¿Dónde estamos, papá? Isashi le sonrió a Izuku. Estamos en un lugar donde puedes practicar, mi pequeño dragón, le dijo a su hijo. No has podido practicar mucho el vuelo, así que adelante. Señaló el amplio espacio abierto sobre el lago. En realidad,
Los ojos verdes de Izuku brillaron de emoción. All for One levantó una mano. Pero quiero verte hacerlo con todas tus escamas. Después de todo, los dragones deberían volar cuando usan sus escamas. Izuku asintió y All for One se sorprendió un poco cuando su hijo se quitó la camisa. ¿Para qué es eso?, preguntó. El torso de Izuku luego se onduló y quedó cubierto de escamas de color verde oscuro. Incluso su cabeza tenía escamas. Reflejaban la luz del sol otoñal cubriéndolo de joyas. A Hisashi no le atraía la mera riqueza, pero el efecto era hermoso. Las escamas cortan la tela, le dijo Izuku. All for One asintió en señal de comprensión antes de reírse. Realmente eres mi pequeño dragón. Su hijo le sonrió y luego se concentró. Podía decir que Izuku se estaba concentrando en alterar su peso. Miró a su hijo con su propia peculiaridad. Izuku había absorbido todas las peculiaridades que tenía, por lo que solo se mostraba el verde de su peculiaridad original. No había otros en órbita. Eso fue interesante. Sabía que Izuku no habría practicado mucho la alteración de peso, por lo que le dijo que la absorción no dependía completamente del uso. Aún así, había pasado más de un año desde que Izuku obtuvo ese don, por lo que no fue sorprendente que lo absorbieran por completo. ¿Necesitas más práctica con eso?, preguntó Hisashi. Algunos, admitió Izuku. Es principalmente Kaeli Imperium. Es fácil levantarme, pero moverme es más difícil. All for One lo consideró, preguntándose si Izuku necesitaba una peculiaridad más simple para volar, pero luego negó con la cabeza. Su pequeño dragón lo solucionaría. Tuvo tiempo para practicar. Después de todo, solo tenía 9 años. Activó una de sus propias peculiaridades. Persígueme, ordenó Hisashi. Vio que los ojos de Izuku se abrieron como platos mientras tomaba el aire. Evolt fue una peculiaridad útil y esta vez volvió a demostrar su utilidad. Cuando Izuku dejó de pensar en usar sus peculiaridades, fue más natural y pronto el Izuku con joyas verdes se elevó en el aire y la persecución comenzó. Al principio guió a Izuku sobre el lago, yendo lentamente, haciendo giros fáciles para que su pequeño dragón pudiera seguirlo, pero All for One estaba sonriendo. Pudo jugar bastante pero con su hijo esto era diferente. Esto fue divertido. Jugar con aquellos a quienes condenaba era divertido pero era trabajo. Te entendí. Izuku gritó pero All for One giró hacia un lado y su hijo pasó volando. Se rió mientras comenzaba a escalar. Su pequeño dragón también se rió y se zambulleron y se sumergieron y esquivaron y agacharon y a veces parecía que Hisashi estaba persiguiendo a su hijo. Fue un placer escuchar la risa de Izuku. All for One se zambulló en el agua. Fue una inmersión pronunciada y se deslizó sobre la superficie dejando una ola de proa a su paso. Esperaba que Izuku hiciera lo mismo, por lo que no se esperaba el grito de sorpresa seguido de un fuerte chapoteo de agua. Hisashi rápidamente se giró y voló de regreso a donde estaba su hijo. Izuku rápidamente salió a la superficie nuevamente. Todavía estaba escalado y el agua resaltaba el verde. Pero afortunadamente parecía estar bien. Hisashi lo miró. «¿Pequeño dragón?», preguntó desde la posición ventajosa del cielo. Izuku negó con la cabeza. «Estoy bien», dijo, escupiendo un poco de agua de su boca. «¿Puedes salir?», preguntó todos para uno. Eso hizo que su hijo frunciera el ceño y Hisashi observó cómo su expresión cambiaba ligeramente. Sin duda se estaba aligerando, tratando de ver si eso ayudaría, pero como no había nitrógeno en el agua, no pudo obtener tracción de esa manera para levantarse. «¿Por qué no haces algo que puedas agarrar?», sugirió Hisashi. Los ojos de Izuku se abrieron con comprensión y, aunque era extraño, All for One observó cómo su hijo parecía agarrar el aire y luego salir del agua. Lo único bueno de la peculiaridad de Kilo era que cuando te hacías más liviano, mantenías tu fuerza. Izuku se sentó en el aire y sacudió la cabeza, deshaciéndose del agua. También escupió un par de veces. «¿Estás herido?», All for One se acercó, con los ojos preocupados. En respuesta vio cómo Izuku movía sus brazos con cuidado y se retorcía un poco. «Nada parece roto pero pica», dio el informe sobre su estado.
Entonces, ¿qué ayudaría, mi pequeño dragón? Instó Hisashi. Su hijo pensó por unos momentos. Algo para absorber el impacto, dijo lentamente. Todos para uno asintió. La absorción de impacto sería útil para su hijo. Significaría que se podrían amortiguar los accidentes. Veré qué se puede encontrar, respondió. ¿Estás listo para partir de nuevo, mi pequeño dragón? Preguntó Hisashi. Izuku sonrió. La persecución se reanudó. Ted, Sosonusi Uraraka estudió los planos presentados ante él tratando de encontrar una forma más rápida de construir el proyecto. En la construcción, los trabajos eran a menudo de precio fijo. Eso significaba que si los construías más rápido, pagabas a las personas por menos tiempo, lo que significaba más ganancias para ti. Y necesitaba más ganancias. Estaban demasiado delgados en ese momento. Siempre se podían tomar atajos con la calidad de los materiales, pero eso era una mala práctica y él no estaba dispuesto a hacerlo. Mezclar 4 sacos de concreto en lugar de 5 y agregar más arena era una opción, pero no buena. Así que él y Tamiko tuvieron que encontrar formas de hacer avanzar sus proyectos más rápido para poder pasar al siguiente. Por eso estaba estudiando los planos mientras Tamiko estaba en realidad fuera con los trabajadores, construyendo lo que podían. Este trabajo tenía una estructura interna bastante básica, pero unos acabados muy complicados. Eso llevaría tiempo, por lo que tenían que hacer cosas sencillas de forma rápida y eficiente. Miró los planos. Si pudieran construir esos 2 pilares al mismo tiempo, eso sería... Sosonusi levantó la vista cuando la puerta se abrió de golpe. Enko. No esperaba verte esta semana, jadeó. Enko-Sugi era uno de sus proveedores. Rápidamente Sosonusi se centró en las finanzas. No se quedaron atrás. Retrasarse en el pago a los proveedores era una forma rápida de perder aún más tiempo en un trabajo con entregas retrasadas. No importa lo doloroso que haya sido para ti a veces. Estoy aquí porque tengo un trabajo para ti, le dijo Enko. Sosonusi miró a Enko. Ella sabía que él estaba comprometido con este. Haz que Kyougo entre y termine esto, Enko agitó una mano. Yo lo cubriré. No pudo evitar la mirada que le dio a la mujer. No había manera de que hablara en serio. Enko suspiró. Tu margen de beneficio en esto es que... 4%. El trabajo que tengo para ti está garantizado 15%, y probablemente por la forma en que haces las cosas, 20% porque este cliente realmente aprecia el trabajo de calidad. Enko, aunque podría pagarle a Kyougo con las ganancias de un trabajo como ese, estoy comprometido con este, Sosonusi se sintió obligado a señalar. Este trabajo no merece tu tiempo. ¿Y este otro lo es? Preguntó Sosonusi. Bueno, por supuesto, dijo Enko arrastrando las palabras. Ya te lo habría dado si me hubieras dicho que conocías a Hisashi Rigi. Dijo el nombre como si significara algo. Sosonusi intentó pensar en quién era. Sabía que había oído el nombre antes pero no podía ubicarlo. Lo había oído recientemente. Vamos, ningún amigo de Hisashi Rigi languidece en este trabajo, continuó Enko. De hecho, ella se acercó y le quitó los planos. Ya lo aclaré con su cliente, dijo mientras enrollaba los planos. El nuevo paga mucho mejor. Pero, objetó Sosonusi. No fue su mejor argumento, pero finalmente recordó dónde había escuchado el nombre Hisashi Rigi. ¿El papá del pequeño Izuku? ¿Has conocido al pequeño Izuku? Preguntó Enko. Es tan lindo. Eso lo aclara todo. Si conoces al pequeño Izuku, entonces eres un buen amigo de Hisashi Rigi y no volverás a trabajar en este tipo de trabajo. Ella lo tomó del brazo y lo condujo fuera de su pequeña oficina. De hecho, después de que mires este nuevo trabajo, te conseguiré la documentación para el panel ANEI. No estamos calificados para formar parte de ese panel, objetó Sosonusi. Pifle. Yo decido quién está calificado para ese panel y tú lo estás, le dijo Enko. Había algo en la forma en que se movía, algo en la forma en que hablaba con lo que Sosonusi no podía luchar.
No era nada sexual ni romántico y ciertamente no se sentía atraído por ella, simplemente no pudo resistirse mientras Enko se lo llevaba a rastras. Fue poco consuelo que Tamiko también fuera incapaz de resistir y antes de que se dieran cuenta, ambos Uraraka estaban sentados en la parte trasera del auto de Enko mientras ella los llevaba al nuevo trabajo. Ted, ¿has estado feliz últimamente, Ochako?, observó Izuku. Estuvieron adentro para almorzar hoy. El tiempo otoñal era miserable. La lluvia golpeaba la ventana y corría por el cristal, dando al aula una luz tenue. Fue agradable verlo, siempre y cuando estuvieras seco. Ochako le sonrió. Mamá y papá trabajaron mucho. Incluso subieron a un panel. Izuku frunció el ceño. ¿Qué es un panel?, preguntó. Ella le dio una mirada. No era una que dijera que era estúpido, sino que era una mirada que le decía que Ochako no sabía muy bien cómo explicarlo. ¿Sabes qué es un proveedor preferido?, ella preguntó. Izuku negó con la cabeza. Es como cuando comes un sándwich en la cafetería. Siempre intentas ponerte en la fila con Ioi, no con Ajiga, ¿verdad? Ioi los hace mejores. Izuku estuvo de acuerdo. Es así para un proveedor preferido. Para mamá y papá, siempre quieren comprar materiales de los mismos lugares porque conocen la calidad. Pero es lo mismo para los clientes. Algunos clientes, especialmente los grandes como el gobierno, tienen proveedores preferidos. Siempre acuden a esas empresas porque saben la calidad del trabajo que van a conseguir. Está bien, Izuku asintió lentamente. En cierto modo lo entendió. Obviamente tenía algo que ver con la construcción y él no sabía mucho sobre eso. ¿Cómo se relaciona eso con un panel? Los paneles son como un proveedor preferido, pero mejores, explicó Ochako. Por lo general, si estás en un panel, garantiza el trabajo, añadió a la ligera. Entonces el negocio de tus padres apareció en un panel. Izuku pidió confirmación de lo que había dicho antes. Ochako sonrió. Uno grande. Y ya consiguieron trabajo. Eso es fantástico, le dijo a ella. No lo entendió del todo, pero la sonrisa de Ochako era contagiosa e Izuku le sonrió, feliz porque ella estaba feliz. Fue una buena manera de pasar la pausa del almuerzo. Ted, lo encontré, dijo Mirai a los dos sentados frente a él, mientras mostraba una imagen. Él ignoró los jadeos. Esta era una imagen clara del hombre que habían estado persiguiendo durante años. ¿Dónde?, exigió Toshinori. Sir Nicteye pudo ver que sus nudillos estaban blancos. Estaba esforzándose a pesar de que estaba quieto. El otro hombre, el detective Tsukauchi, se sentó más tranquilamente pero todavía estaba estresado. Se notaba en la forma en que movía el lápiz. Mirai lo había invitado hoy, no porque pudiera proporcionar más información sino porque la misión de eliminar a este hombre requeriría la cooperación de la policía y otros héroes. No era algo que pudieran hacer solos. Bueno, solo un hombre podría luchar contra el villano, pero se necesitarían otros en papeles secundarios. Todavía no, dijo Sir Nicteye con firmeza. No puedes simplemente salir corriendo y atacarlo. Podría, pero eso no dejaría una buena impresión. Esto tiene que ser planeado, Toshinori, dijo Tsukauchi suavemente. Los dos fueron suficientes para calmar un poco a Yagi. Mirai observó al héroe número 1 respirar profundamente. Y entonces se dio cuenta. Sir Nicteye no era conocido por sus emociones, pero sabía lo difícil que era esto. Naomasa también lo sabía, porque el oficial de policía extendió la mano para calmar el brazo de Toshinori. Naomasa lo miró directamente después de eso. Dado que la solicitud vendrá de la agencia número 1, no veo cómo la policía podrá negarse, le dijo a Mirai. El compañero asintió. En teoría, los recursos policiales estaban abiertos a los héroes, especialmente al número 1, pero en la práctica no siempre lo estuvieron. Al ir contra All for One, no podían permitirse pequeñas rivalidades. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó Tsukauchi. Mirai no pudo evitar la mirada que cruzó por su rostro. Asco. Puro asco. Habría que conocerlo bien para haberlo visto, pero estaba allí. Recordó toda la burocracia.
Y ahora tendría que admitir que fue el detective quien les había dado la pista. Podría haberlo seguido, pero nunca habría pensado ir en esa dirección sin la información del detective. Suspiró y mostró otra foto. Era el que Tsukauchi le había dado a Toshinori hace unos 5 años. All for One apoyó a Inko Midoriya y su hijo, Izuku. De ninguna manera, susurró el detective. La mesa se partió. All Might realmente tembló. Estaba respirando con dificultad otra vez. Naomasa miró a Sir Nicteye. ¿Lo tienes? Preguntó, aparentemente ignorando la angustia de su amigo. Lo tengo y lo atraparemos, confirmó Mirai. Dime cómo lo encontraste, preguntó el detective, aún ignorando a All Might. La mesa crujió aún más. Una red de grietas irradiaba de las manos de Yaji mientras agarraba la madera. Sir Nicteye sabía que no era tan fuerte como All Might, por lo que supuso que debería quedar impresionado por la moderación del héroe. Sir Nicteye suspiró suavemente. Miré al niño, admitió. Entré en los registros del Departamento de Educación. ¿Podrías entrar en ellos? Tsukauchi se mostró justificadamente escéptico. Me costó mucho, lo consoló Mirai. Esos registros no estaban abiertos al público y la policía no tenía motivos para consultarlos y, si lo hacían, exigían órdenes judiciales y citaciones. Finalmente encontré una nota de un director sobre un estudiante llamado Izuku que se mudó de escuela y cuyo registro cambió de peculiar a peculiar. Naomasa asintió, con los ojos entrecerrados. ¿Cuál fue la peculiaridad? Exigió Yaji. A prueba de fuego, le dijo Mirai. All Might asintió, entendiendo las implicaciones de eso. Podría ser conocido como un luchador y, si bien no era el más inteligente de los hombres, tampoco era estúpido. Sir Nicteye casi no quería revelar la siguiente información, pero sabía que tenía que hacerlo. El informe inicial de la directora era sobre sospecha de abuso infantil, sin embargo, a ella no le importaba el niño. Lo estaba denunciando por despecho. ¿Qué? Obviamente no tengo acceso a los registros, así que la contacté directamente. Izuku estaba matriculado en la escuela primaria en Niigata por ser un poco peculiar y era un alborotador, dijo Mirai, con desprecio goteando en su tono. No tenía el don de detección de mentiras de Tsukauchi, pero no lo necesitaba para saber que la mujer había estado mintiendo. Sin embargo, las calificaciones de la escuela en el registro permanente de Izuku fueron eliminadas por el propio ministro, a petición de su padre. A ella no le gustó que la anularan e informó las anomalías en su siguiente inscripción. Más grietas se extendieron por la mesa. All Might no había soltado la madera y su rostro estaba agachado, ensombreciendo sus ojos. La cantidad de puñaladas políticas por la espalda que la mujer admitió había sido algo horrorosa, incluso para un hombre que lidiaba con lo peor de la sociedad. Lo que más le molestaba era el hecho de que ella estaba a cargo de los niños, aunque pensaba que eso era normal. ¿Qué les estaba enseñando a los niños? El nombre de su padre estaba registrado como Isashi Rigi. Sir Nicteye no tuvo que decirles que a partir de ahí le resultaría bastante fácil rastrear esa identidad. Los héroes no tenían acceso completo a las bases de datos, especialmente cuando la persona en cuestión tenía antecedentes penales absolutamente limpios, pero tenían suficiente. Isashi Rigi es el propietario registrado de JBQC y de varias otras empresas. Mirai les informó. Eran empresas cuyos nombres conocía porque habían surgido en la investigación de la pérdida de la peculiaridad de Iryu-Ren. No todos, pero sí lo suficientes, se sintió un tonto por no hacer la conexión en ese momento. Y la sede de JBQC está registrada en la prefectura de Mie, dijo Naomasa. Se podía esperar que el director de la empresa trabajara en la sede con bastante frecuencia. La mesa se hizo añicos. Mirai había estado lista para ello. Había cogido su tableta antes. Naomasa no lo era. Sus notas fueron a todas partes cuando el soporte desapareció, pero afortunadamente ninguna madera ni astillas las cortaron. All Might miró fijamente la pantalla. Te tengo. El tono era uno que asociarías más con un villano que con el héroe número 1. Lo tenemos, estuvo de acuerdo Sir Nicteye. Finalmente. Ted,
Capítulo 39. Nido 39. El dragón del emperador. No están registrando los datos, informó Nasuto, pasando varios gráficos a la tableta de Hisashi. El emperador del inframundo frunció el ceño mientras miraba la información. Recuérdeles los términos de su acuerdo conmigo, y si no registran la información, acudan a otra persona, instruyó. El intermediario de información asintió. Esperaba esa respuesta, pero aún así tenía que informar del fracaso. Quienes distribuyeron Trimujer lo recibieron con descuento siempre que registraran información para All for One. El grupo de distribución actual simplemente distribuía y no grababa y eso no era adecuado. ¿Cómo se suponía que debía refinarse sin datos? ¿Qué está haciendo el grupo Kansas Shinai? Preguntó todos para uno. Están tratando de convencer a los rusos de que tienen suficiente personal para enfrentarlos. Hisashi resopló ante esa declaración. Nasuto estaba igualmente divertido. El grupo Kansas Shinai era poderoso dentro de su región, pero carecía de la mano de obra o la fuerza peculiar para expandirse verdaderamente. ¿Y el descendiente de Chikara? Finalmente está comenzando a moverse, pero Nasuto hizo una mueca. Conocía a Chikara Yotsubashi por su libro, y lo que vio del nuevo Meta Ejército de Liberación mostró cuánto se habían corrompido en los años intermedios. Pero... preguntó All for One. En lugar de libertad peculiar, se trata más de jerarquía peculiar, resumió Nasuto. Era muy consciente de la jerarquía de peculiaridades. Su tono de piel muy moteado no era suficiente para ser considerado una peculiaridad, aunque sí significaba que no soportaba la misma carga que aquellos que parecían normales y no tenían ninguna peculiaridad. Sin embargo, había recibido suficiente tratamiento para saber lo malo que era. Hisashi se rió entre dientes. Así que, a su debido tiempo, simplemente enviaré a Izuku para que sea su nuevo emperador, dijo, sacudiendo la cabeza. Nasuto se rió de eso. No lo había pensado así. Dadas sus creencias de que cuanto más fuerte es la peculiaridad, mayor es el valor de la persona, eso convirtió a Izuku y All for One en dos de las personas más valiosas del planeta. Es posible que en el futuro se conviertan en peones adecuados, coincidió. Chikara estaría la cabeza de All for One se levantó bruscamente al mismo tiempo que las puertas de su oficina explotaron hacia adentro. Nasuto vio un destello azul y amarillo antes de que se produjera otro choque y una ráfaga de aire helado. Se quedó mirando las ventanas rotas y los restos del escritorio de Hisashi. El corredor de información sabía lo que eso significaba e inmediatamente sacó su teléfono y presionó una secuencia para quemar los chips. Confiaba en que la tecnología de All for One haría lo mismo automáticamente. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y lo retiró. Si All Might estaba aquí, entonces era hora de que se mezclara con los empleados habituales de JBQ y se fuera. Ted, la fracción de segundo de advertencia que All for One recibió de All Might irrumpiendo a través de las puertas de su oficina fue suficiente para preparar un puñetazo. El rostro del héroe número 1 estaba torcido en un rictus de odio y en realidad estaba gruñendo. Pensó en igualar al héroe, pero el impulso de All Might lo hizo retroceder y la ventana se derrumbó bajo el peso de ambos. Su oficina estaba en el piso 15. No tan alto, comparado con una oficina en Tokio, pero lo suficientemente alto como para tener que activar una peculiaridad de vuelo. Incluso mientras hacía eso, sabía que la caída no sería suficiente para matar a All Might. Lástima. El hombre lanzó un puñetazo hacia abajo y All for One pudo ver que la calle estaba vacía. Esta fue una redada total. En el fondo de su mente apareció un torbellino de información. ¿Irían también tras Izuku? ¿Cómo lo habían encontrado? Gruñó, encontrándose nuevamente con All Might en el aire. La expresión del héroe número 1 no había cambiado. Todavía estaba mostrando su odio. Realmente, los poseedores del don de su hermano estaban muy tensos. All for One jugó con la idea de simplemente volar, pero no, eso no resolvería nada. En cambio, se dejó caer al suelo. Ignoró a los espectadores que observaban desde los otros edificios. Eso era propio de los héroes. Realizaron una incursión sin velar por la seguridad de los civiles. Bueno, sus muertes no estarían en su conciencia. En el instante en que aterrizó, All Might atacó.
La breve pausa le había permitido captar varias peculiaridades. 3 peculiaridades básicas para mejorar la fuerza, refuerzo, remaches de acero y algunas otras más para que cuando el héroe número 1 se lanzara hacia él, estuviera listo para contrarrestarlo. La onda de choque rebotó. Ventanas destrozadas. All for One no les prestó atención mientras volvía a golpear. Otra onda de choque emanó de ellos. El camino se resquebrajó pero ninguno cedió. Ninguno de los dos pudo ceder. Hisashi rodeó su otro brazo. All Might lo atrapó y probaron la fuerza del otro. Todos para uno sonrió. Parecía que el bufón era incluso más sencillo que su predecesor. En cuanto a la fuerza, parecían casi iguales. Sacudió la cabeza mientras el héroe número 1 retrocedía. Olfateó y se desabotonó la chaqueta. Eres un típico ejemplo de héroe hoy, dijo Hisashi en tono conversacional. Te preocupas tanto por tu trabajo y tu reputación que no te importa. All Might lanzó otro golpe. All for One lo esquivó, levantando una ceja ante la fuerza del golpe. El aire se comprimió y la onda de choque presionó contra su costado. No le hizo daño pero fue una advertencia. Hisashi se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sabes, si quisieras verme, podrías haber concertado una cita con mi asistente ejecutiva. Estoy seguro de que Suke habría encontrado un momento para ti. All Might le gruñó. Ante eso, All for One realmente se rió. Tú la mataste. El héroe número 1 gruñó. La maté. Todo para uno cuestionó. Sabía a quién se refería All Might. Los poseedores de la peculiaridad de su hermano tenían opiniones terriblemente limitadas. Se concentraron el uno en el otro, olvidándose de los demás. Quizás necesites ser más específico, le dijo al héroe. Eso le valió un rugido enfurecido antes de que All Might cargara de nuevo. Lanza de tierra, murmuró All for One mientras activaba la peculiaridad. El camino agrietado se torció hacia arriba formando lanzas que se dirigieron hacia el héroe que cargaba. Rompió su impulso, permitiendo a All for One lanzar su propio golpe. Al igual que All Might, hubo una onda de compresión que siguió a su paso. Logró golpear al héroe número 1, haciéndolo retroceder. Golpeando con su pie, Hisashi apuntó más lanzas tras el héroe, pero el hombre las atravesó. Por encima del ruido de eso, Hisashi pudo escuchar más cristales rompiéndose y escuchar algunos gritos. Algunos de los espectadores habían resultado heridos. Lo culparían por eso y todos ignorarían el hecho de que él había estado en la oficina y no había instigado esto. No es que le molestara, no realmente. Era más molesto que su alias Hisashi ya no existiera. Probablemente ya era hora de un cambio de todos modos. No mereces escuchar su nombre. All Might le gritó. Ante eso se rió de nuevo. ¿Te refieres a la mujer que murió, jadeando y escupiendo sangre? Él la recordó. Nana Shimura. Séptimo poseedor de One for All. Y como todos los poseedores antes que ella se había negado a devolverle la última parte de su hermano. Él no le había mostrado misericordia. Puedes evitar ese destino, continuó Hisashi. Todo lo que necesitas hacer es devolverme lo que es mío. Devuélveme la última conexión que tengo con mi hermano. Te daré un capricho compensatorio y años de paz si eso es lo que quieres. Por el capricho de mi hermano, estoy dispuesto a negociar. Nunca. All Might gritó y cargó. All for One no solía arrepentirse de no haber adoptado una peculiaridad, pero por un breve momento se lamentó de que el pequeño amigo de Izuku todavía tuviera su peculiaridad. Habría sido muy conveniente en este momento. Pero no era el momento de pensar en eso. Mantuvo sus peculiaridades de fuerza activadas cuando se encontró con la carga de All Might e intercambiaron varios golpes. All for One endureció su piel y luego aplicó otra peculiaridad que le gustó bastante. Piel eléctrica. El shock resultante para el héroe número 1 fue satisfactorio, pero no suficiente para eliminarlo por completo. Fue suficiente para aturdirlo ligeramente, permitiéndole a Hisashi darle un golpe sólido. Envió al héroe a través de varios edificios, ignorando el ruido y los gritos mientras el polvo se levantaba del agujero y temblaban. All for One tocó el suelo, activando una peculiaridad de velocidad para perseguir a All Might. Lo mejor sería dar seguimiento a su posición superior.
El hombre demostró que era un luchador razonable porque incluso mientras volaba por el aire se había enderezado. Extendió el brazo y desaceleró su trayectoria tratando de agarrarse a varios pilares de concreto. Se hicieron añicos cuando pasó volando, pero tuvo el efecto deseado. All For One levantó el puño cuando se acercó y lanzó otro golpe. All Might estaba listo para ello e intercambiaron varios golpes más, disminuyendo la velocidad hasta el punto en que realmente estaban en un edificio. La gente tuvo la sensatez de correr. Isashi vio a All Might recibir uno de sus golpes aplastantes. Texas aplastante. El héroe gritó. All For One se lanzó hacia adelante y le dio un gancho al brazo de All Might. Redirigió el impacto directamente hacia el edificio encima de ellos. Luego saltó hacia atrás cuando el techo crujió, se hizo añicos y cayó. Isashi sabía exactamente qué daño causaría el golpe de All Might. El héroe también lo hizo, por lo que fue un poco sorprendente cuando decidió seguir a All For One, en lugar de intentar mitigar el daño. Intercambiaron más golpes. Las ondas expansivas rompieron más cristales y destruyeron coches y fachadas de edificios. El héroe ahora tenía cuidado con sus golpes y estaba atento a la chispa reveladora de la peculiaridad eléctrica de la piel de All For One. Mientras retrocedía, Isashi sacó a la luz otra peculiaridad. Hizo un movimiento abierto, como si estuviera lanzando y soltó el don. La puñalada de remache fue una peculiaridad extraña. Le permitía apuñalar a otros, pero si quería podía apuñalarlos sin causar daño. Esta vez quería daño. Quería todo el daño que pudiera causar. Sus dedos en realidad no se extendieron con la peculiaridad, incluso si parecía así y las puntas afiladas se enfocaban en All Might. El héroe era predecible y simplemente los rechazó, pero le costó tiempo, lo que permitió a All For One cambiar sus peculiaridades. Llamó a dos, Beast Claw y Poison Fang. La combinación le dio garras y colmillos venenosos, excepto que ya sabía que no iba a poder morder al héroe. Volvió a golpear con la mano abierta. All Might se arrojó hacia atrás y sus ojos azules se abrieron como platos. Parecía que instintivamente reconoció el peligro. All For One se impulsó hacia adelante, mientras seguía atacando al héroe número 1. Solo necesitaba un pequeño corte. Si bien sabía que el disfraz del héroe estaría hecho de la tela más resistente del mercado, Isashi sabía que sus garras eran lo suficientemente fuertes como para cortarlo. No sería un ataque fatal instantáneamente, pero el veneno lo debilitaría. Isashi tuvo que admitir que el hombre era fuerte. La parte de almacenamiento de la peculiaridad de su hermano era potente. Quizás se estaba volviendo demasiado potente. Aún así, todo lo que necesitaba era una apertura. Cuando todo estuvo dicho y hecho, All Might sabía que estaba demasiado emocionado cuando se enfrentó a All For One. Pero no había nada que pudiera hacer para calmarse. No cuando había pasado años persiguiendo al villano. No cuando estaba tan cerca de vengar a su maestro. Por eso había corrido hacia adelante, aunque lo había justificado con el simple conocimiento de que si All For One los oía venir, desaparecería. Por eso no pudieron evacuar los edificios circundantes. All For One se daría cuenta. La renuencia del hombre a enfrentarlo era frustrante y preocupante, pero esta vez no iba a escapar. All Might atravesó las ornamentadas puertas de la oficina, con el puño en alto y listo para luchar. No había nada que decir. El villano reaccionó rápido. Eso no fue sorprendente. No había mantenido su posición como emperador del inframundo sin poder reaccionar rápido y era más duro de lo que All Might esperaba. Muy pocos villanos podrían enfrentarse a él. Muy pocos podían intercambiar golpes con él como iguales. Era frustrante a su manera, pero Toshinori podía escuchar la voz de Gran Torino, diciéndole que fuera mejor de lo que era, diciéndole que dejara de lado su orgullo. Podía sentir los golpes del Gran Torino, lo que le ayudó aún más a concentrarse. Esta no iba a ser una batalla fácil. Él lo sabía. Él siempre lo había sabido. El villano que eliminó a su maestro no era un criminal común y corriente. Era fuerte, duro y astuto. Él era todo para uno. No había enemigo más peligroso en el mundo. Y el villano no tuvo escrúpulos en poner en peligro a los civiles.
Cada golpe producía una onda de choque y All-Might sabía que con cada golpe y cada momento que continuaba la pelea, más y más civiles resultaban heridos, o algo peor. Pero no pudo parar. Si se detuviera, o si permitiera que All for One desapareciera, todo esto sería en vano. Podía sentir el aliento ardiendo en su garganta mientras continuaban y ataque tras ataque eran desviados o vueltos contra él o los civiles. Apretó los dientes, fortaleciendo su corazón para continuar. Solo había una manera de que esto terminara. Solo uno de ellos se marcharía. No podría haber otro resultado. Y entonces tal vez podría descansar. All-Might controló su respiración mientras se enfrentaba a su enemigo. No sabía cuánto tiempo habían estado peleando, pero sabía que era más larga que cualquier pelea que hubiera tenido antes. Se sentía mareado. Fue todo lo que pudo hacer para evitar que sus extremidades temblaran. A su alrededor solo había escombros. Los edificios habían desaparecido. Esperaba que el grupo de trabajo hubiera llevado a la mayoría de los civiles a un lugar seguro, pero sabía que al menos algunos habían muerto. No podía pensar en eso ahora, no cuando su enemigo todavía estaba de pie con esa sonrisa condenadamente engreída adornando sus rasgos. No fue un consuelo que su traje estuviera roto. Todo el daño causado a All for One fue cosmético. El villano extendió las manos. Todo este daño está en tu cabeza, dijo. De alguna manera, el villano siempre supo qué decir para causar más dolor. Está en el tuyo. All-Might declaró. Yo no comencé esta pelea y, sinceramente, si simplemente me hubieras enviado un mensaje, hay muchas posibilidades de que hubiera llegado a donde quisieras. No había ninguna posibilidad de que el villano hiciera eso. Mientes, haces trampa, robas. No tienes sentimientos más allá de los que te sirven. Esto no te importa. No fui yo. All for One replicó. Él olfateó. Sin embargo, me resulta familiar. Cada vez que uno de ustedes, poseedores del Kirk de mi hermano, intenta luchar contra mí, siempre termina con la muerte de otras personas. All-Might odió las palabras y odió la forma en que la sonrisa se extendió más por el rostro de All for One. Y su muerte, por supuesto, pero los demás siempre han luchado conmigo después de haber pasado el Kirk de mi hermano. ¿O es esa tu seguridad? ¿Es esa tu apuesta? Que no te mataré porque quiero la última parte de mi hermano. ¿De verdad eres tan inseguro? ¿Qué pensaría tu maestro? Sabía que lo estaban provocando. Era imposible no hacerlo, pero las palabras aún dolían. All-Might flexionó sus manos, formando puños mientras reunía fuerzas. Sabía que debería haber rechazado One for All antes de venir aquí, pero eso equivalía a admitir que fracasaría. No iba a fallar. Metió la mano dentro, agarrando la llama que era uno para todos. Ardía dentro de él como si supiera que su enemigo estaba cerca. El poder fluyó a través de él y lo reunió todo. Llevaban demasiado tiempo peleando. Tenía que terminar con esto. All-Might gruñó, ignorando la forma en que su visión vacilaba. Levantó los puños mientras saltaba hacia All for One. La expresión del hombre no cambió. En lugar de eso, echó hacia atrás un brazo. Se expandió a medida que el villano activaba peculiaridades. El hombre rugió mientras echaba hacia atrás su brazo grotescamente deformado antes de lanzar un puñetazo hacia adelante, en el aire. All-Might gritó. Él fue golpeado. No había sido un puñetazo normal. All for One lo había aumentado de alguna manera porque, si bien no había sido golpeado físicamente, la sangre inundó su boca. La agonía huyó en su mente. No podía preocuparse por eso. Ignoró el destello de sorpresa en el rostro de All for One. Estados Unidos de Smash. El grito salió de su garganta mientras bajaba el brazo, cada gramo de poder que podía extraer de One for All se concentraba en su puño. Sintió que golpeó al villano. Sintió que atravesaba al villano y luego aterrizó. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas mientras jadeaba por respirar, ignorando la sangre que goteaba por su barbilla. Por favor, All-Might oró mentalmente a los ex-poseedores de One for All. Por favor sea suficiente. No podía levantar la cabeza para descubrirlo. Ted, capítulo 40. Nido 40. El dragón del emperador. La escena fue una matanza.
Hubo incendios. Había humo. Hubo edificios dañados y derrumbados. Lo que debía ser una calle de la ciudad, una manzana de la ciudad, una ciudad no era más que escombros. El agua brotaba de tuberías rotas. El gas siseó y explotó. Afortunadamente, las aguas residuales estaban bajo tierra, pero las tuberías probablemente tenían fugas. Fue apocalíptico. Nadie sabía con certeza qué había sucedido. Bomba. Terremoto. Ataque terrorista. El daño fue tan grave que nadie lo sabía con certeza. Los gritos y gemidos de los heridos lo subrayaron todo. El silencio de los demás fue peor. Los rescuehéroes recorrían frenéticamente las ruinas en busca de supervivientes. Los paramédicos estaban atendiendo a quienes podían. La policía estaba haciendo lo mismo. Esos civiles también estaban lo suficientemente bien como para moverse. Todos estaban ayudando. Incluso los medios de comunicación. Este no era el momento de documentar nada. Mierda. Médico. Hubo un tono en el grito que llamó la atención de los reunidos. El respondedor tembló por unos momentos y se limitó a mirar. La escena era roja. Había sangre por todas partes. Fue salpicado sobre los escombros. Salpicado en el suelo. Salpicó al héroe, que estaba de rodillas y con la cabeza gacha. Corría en riachuelos por su costado. Cubría el cuerpo que yacía ante el héroe. El socorrista se atragantó, mirando el daño sabiendo quién era el héroe y que había causado esta carnicería. Hubo un golpe detrás del socorrista. Corredores, superaron el montículo de escombros que rodeaba el lugar y se quedaron igualmente congelados. De rodillas, la sangre cubriendo el cabello rubio y corriendo por un costado que no era como nadie esperaba ver al héroe número 1. Este era un hombre al que habían visto durante años derrotar a villano tras villano con apenas un rasguño. Verlo así. Al menos uno de los paramédicos era más consciente de su trabajo que los demás. Mover. Llegó el grito mientras resbalaban por la pendiente de escombros. Consígueme una tabla espinal, ahora. Se añadió la orden. Los demás se apresuraron a obedecer. Todo poder. El grito era urgente. Todo poder. Los ojos del héroe parpadearon y la sangre brotó de su boca. Mierda, bájalo. Presiona la herida. Era un nombre inapropiado llamarlo herida. Ni siquiera era un gran agujero. El lado izquierdo de Olmig simplemente no estaba allí. Sus intestinos estaban abultados y goteando en el desastre. Su estómago no era visible y la sangre de sus pulmones burbujeaba. Fue un milagro que su corazón no se hubiera detenido. Fue un milagro que su corazón todavía estuviera en su pecho. El paramédico empujó a Olmig hacia abajo, esforzándose incluso cuando el héroe no ofrecía resistencia. Era un hombre grande. Otros ayudaron y rápidamente el héroe número 1 fue atado a una tabla espinal y le colocaron vendas en el costado. Mientras lo levantaban, se movió. Su brazo se movía débilmente pero su agarre aún era fuerte. ¿Es él? Más sangre goteó de la boca de Olmig pero sus ojos eran intensos. ¿Es él? La pregunta volvió a surgir. El paramédico que se había hecho cargo descubrió que estaba preguntando el héroe y miró al otro cuerpo. El hombre era musculoso. La ropa, lo que quedaba de ella, era de alta gama. Estaban empapados de sangre y tenía las manos apretadas en puños. Aunque le faltaba la cabeza. Estaría acostado boca abajo si todavía tuviera cara aunque el cuello todavía estuviera allí. La sangre cubría todo y lo que parecía sospechosamente materia cerebral estaba esparcido por todas partes. Está muerto, dijo el paramédico. Definitivamente está muerto, añadió. Eso parecía ser lo que Olmig necesitaba escuchar. Lo tengo, murmuró el héroe número 1 antes de desmayarse. Mover. El médico les gritó a quienes llevaban la camilla. Más tarde se preguntarían por qué el héroe número 1 quería estar seguro de que alguien estaba muerto. En ese momento él era un paciente y tenían que lidiar con eso. Ted, abrazadera, llamó Garaki, extendiendo una mano cubierta de sangre. Le colocaron el dispositivo e inmediatamente lo desplegó, fijándolo en un vaso sanguíneo lloroso.
Retractor, ordenó a continuación y lo insertó en un desgarro que sujetaba la carne. Forceps, volvió a extender la mano. Esos no, los pequeños, corrigió el orden. El juego más pequeño fue puesto en su mano. Kyudai apretó los dientes y entrecerró los ojos mientras sondeaba, y luego sacó el hueso que encontró. Se tiñó hasta el suelo. No estaban haciendo esto exactamente en el ambiente más estéril, pero él tenía que hacer el trabajo ahora. Fue un milagro que All for One todavía estuviera vivo. Al principio no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Al menos no hasta que comenzaron las explosiones. Entonces lo descubrió. Los héroes, liderados por All Might, habían asaltado la sede de JBQC. Solo había una razón para ello. Habían encontrado All for One. Garaki sabía que la batalla sería feroz. Isashi podría haber confiado en sus habilidades y el doctor no dudaba, pero sabía que All Might no era el héroe número uno porque era débil. Grapas, solicitó Garaki. Le entregaron el equipo y comenzó a grapar los vasos sanguíneos y la carne. Las consecuencias de la batalla habían sido peores de lo que jamás había imaginado. Múltiples muertes en la sede de JBQC y sus alrededores. Fue Kurohiri quien lo había convocado. El hombre brumoso había insistido en que fuera disfrazado de paramédico. Garaki no sabía cómo Kurohiri había sabido que All for One necesitaba atención. No era algo que él hubiera diseñado en él. Suturas. Empezó a coser. Fue un espectáculo que Garaki nunca pensó que vería. All for One en el suelo, rodeado de sangre. Debería haber sido obvio que estaba muerto, pero algo llevó al doctor a comprobarlo. Casi había gritado cuando sintió el pulso. Le faltaba la cabeza pero All for One se aferró tenazmente a la vida. Garaki había estado entrando en pánico sobre cómo sacaría el cuerpo de Isashi de allí cuando Kurohiri los recogió a ambos y luego comenzó a trabajar. Había cosido lo que pudo. Había extraído fragmentos del hueso de donde no debería ir y había hecho todo lo posible para reponer la sangre perdida. Era sorprendente que todavía respirara, y mucho menos cualquier otra cosa. Garaki no estaba seguro de que All for One se recuperara, pero si la carne era tan fuerte, tenía que intentarlo. Miró su trabajo. Había cosido, sujetado y grapado todo lo que pudo. Había extraído huesos y inyectado suficientes drogas en All for One para acabar con una manada de ballenas. También había insertado un tubo en la tráquea de Isashi y había una corriente de aire constante en él. La botella de oxígeno ya había sido cambiada una vez. Malla quirúrgica, ordenó. Esa cosa blanca, explicó. Le entregaron el material flexible. Incluso con la sangre cubriendo sus manos, Garaki podía sujetarlas bien. Lo colocó en la barbilla de All for One y lo estiró hacia arriba. La malla cubrió la herida abierta que era la cabeza de All for One. No sabía qué más hacer con eso. Se necesitaría tiempo para fabricar las placas de acero y no había nada que las mantuviera en su lugar. Solo podía estirar la piel hasta cierto punto. No había ningún hueso. La malla fue un compromiso. Mantendría la materia cerebral pero también sería bastante fácil de estirar más adelante si fuera necesario. Si All for One se recuperara. Esa era la pregunta. Kyudai dio un paso atrás, mirando el cuerpo sobre la mesa. No había nada más que pudiera hacer. Excepto y tienes que mantenerlo con vida, gruñó Kurohiri. Lo estoy intentando. Garaki gritó en respuesta. Cualquier otra persona simplemente se habría marchado. Llame a los intermediarios. Obtenga todas las peculiaridades curativas que pueda. Era un milagro que All for One todavía respirara, pero iba a hacer falta más para mantenerlo con vida. Y más aún para que sea funcional al final de esto. La puerta Warpa sintió. Manténlo vivo. La amenaza fue siniestra antes de que el hombre desapareciera. Manténlo vivo. Garaki gruñó cuando estuvo solo con el pitido del equipo médico. Manténlo vivo. El grito. ¿Qué creía ese imbécil que estaba haciendo? Nadie sobrevivió a heridas como esta. Solo él y solo los prototipos. Garaki jadeó. Él no podría hacer eso, ¿verdad? No podía cambiar All for One. Él lo sabía. La peculiaridad del hombre le permitió adaptarse a múltiples peculiaridades pero y él lo apoyaría.
Y justo en ese momento eso era probablemente todo lo que podía hacer. All for One tenía una formidable voluntad de vivir. Eso por sí solo contaría mucho, pero no sería suficiente. ¿Qué se tenía que hacer? Garaki corrió a su laboratorio. Sus dedos estaban resbaladizos sobre los botones pero vació el tanque del prototipo. Ven conmigo, ordenó. La criatura no podía quejarse. Vino con él. Levántalo, suavemente. Ordenó Kyudai, señalando hacia All for One. El prototipo obedeció. Por supuesto que sí. Había sido programado para obedecer a Garaki, pero sabía que All for One era su amo, sin importar en qué condición se encontrara. Tráelo, ordenó Garaki y caminó de regreso al tubo en el que guardaba el prototipo. Con algunas maniobras, se colocó All for One en él. Garaki puso más cinta quirúrgica en el tubo de la tráquea y lo conectó a más aparatos respiratorios. También colocó una máscara en la barbilla de All for One y aplicó una gran cantidad de gel de silicona para cerrar la brecha. Se colocaron sensores sobre el cuerpo de Hisashi y luego Garaki retrocedió y activó el tubo. El líquido nutritivo fluyó hacia él y lentamente el nivel subió. Finalmente, el cuerpo de All for One quedó flotando en el fluido nutritivo. Estaba turbio por la sangre, pero el sistema de filtración se encargó de eso. Le permitió a Garaki ver bien a Hisashi. Había varios cortes y rasguños sobre los cuales no había hecho nada. No eran nada en el orden de las cosas. Si lo mirabas de cabeza para abajo, la pelea no había sido mala. Sin embargo, su cabeza, a pesar de que Hisashi respiraba, lo hacía con abundante ayuda de Kyudai y no quería poner sensores en el material cerebral que quedaba para no poder obtener ninguna lectura sobre la función cerebral. All for One estaba vivo, técnicamente, pero no tenía idea de qué tan vivo contaba esto. Por el momento Garaki no sabía qué podía hacer más que esperar. Había dos razones por las que Sir Nicteye estaba aquí, aunque era medianoche. Aunque no era conocido como un hombre emocional, quería estar en el hospital donde estaban trabajando en Toshinori. Aquellos con peculiaridades curativas estaban siendo trasladados en avión desde todo el país para trabajar en All Might. Incluso podría haber algunos del extranjero si estuvieran lo suficientemente cerca. Los caprichos curativos eran raros. Al menos aquellos que parecían milagrosos. Aquellos como el de Recovery Girl eran buenos. No había forma de discutir eso, pero justo en ese momento All Might no tenía resistencia de sobra. Ella estaba ayudando porque incluso sin su Kirk estaba completamente entrenada. Otros podrían sanar aparentemente sin consecuencias. Si pensara en ello, sabría los detalles de quién estaba siendo convocado. Deliberadamente no estaba pensando en eso. Aunque no estaba en el hospital. Si se hubiera quedado allí, se confirmaría el rumor, que ya corría desenfrenado, de que All Might había resultado gravemente herido. Simplemente estar allí, dirigiendo, hizo mucho para refutar eso y ya había escuchado a varias personas suspirar de alivio y argumentar a sus compañeros de trabajo que si All Might que estaba aquí, entonces no podría ser tan malo. Deberían confiar en sus ojos. El daño a su alrededor decía en voz baja que realmente era así de malo, pero si la gente tenía esas creencias, entonces él las usaría. La comisión de héroes ya estaba trabajando en una historia para darle un giro a esto de alguna manera. No podían admitir la existencia de All for One, por lo que otra explicación tendría que convertirse en otra cosa. Mirai ayudaría con eso más tarde, después de que se enojaran por eso. Para ser un grupo político no eran muy buenos dando vueltas. La otra razón para estar aquí era encontrar el cuerpo. Y para examinar la escena. Si All for One desapareciera, dejaría un enorme vacío de poder en el inframundo. La mayoría no pensó en eso. La mayoría no lo sabía, pero la presencia de All for One realmente mantuvo las cosas bajo control. No los villanos insignificantes, sino los realmente grandes. Todos debían lealtad a All for One de una forma u otra. Se les mantuvo bajo un mínimo de control. Ese control ya no estaba. Por eso tuvieron que aprender todo lo que pudieron de las ruinas de la sede del JBQC. Por eso estaba aquí ahora, donde había terminado la batalla. ¿Dónde está el cuerpo? Mirai preguntó a los trabajadores que lo habían acompañado. No podía levantar todo el peso él mismo.
Por la cantidad de sangre en el suelo supieron lo que quería. Probablemente lo llevaron a la morgue, le dijo uno de ellos. Eso fue justo. Sir Nicteye asintió. Sacar cadáveres en una situación como esta era normal. Los vivos fueron lo primero, pero hubo que retirar los cuerpos antes de que pudiera comenzar la excavación. Revisaría el cuerpo más tarde. En este momento, necesitaba buscar pistas en esta área. Está bien, dijo Sir Nicteye. Abríguese en una cuadrícula de búsqueda y busque cosas que no pertenecen, instruyó. ¿Cómo? Necesitaba mejores ayudantes. Todo lo que no sean escombros, respondió. Realmente, uno pensaría que esta era la primera vez que estaban en una escena de rescate. Para ser justos, este fue especial. La mayoría de las escenas de rescate tampoco tendrían una mirada forense. El grupo se dispersó y comenzó a buscar. Al menos entendieron esa instrucción. Mira y recorrió el suelo con la mirada. Todo lo que podía ver era sangre y escombros, pero por eso estaba aquí. Tengo algo. La llamada llegó bastante temprano, pero el área no era tan grande. Sir Nicteye se deslizó por los escombros que fueron empujados en un círculo a su alrededor. Fue un testimonio del poder que Olmigt había usado que los escombros mostraran el cráter de impacto. El hablante señaló algo en el suelo. Sabían que no debían tocarlo. Le tomó un momento verlo, pero cuando lo hizo fue obvio. El color era verde. En un mar de rojo, el verde era obvio. Mira y saludó al fotógrafo de pruebas y a quienes las recogerían. El área estaba iluminada con luces artificiales, pero el fotógrafo aún usó flash mientras fotografiaba el suelo desde todos los ángulos y luego el coleccionista avanzó con un par de pinzas y tiró de la cosa. Lo que surgió de los escombros no era algo que esperaba. Tenía forma de hoja y estaba atada a una cuerda. La sangre goteó, revelando más verde que brillaba a la luz. Era como una joya. No era algo que Toshinori tuviera encima y Sir Nicteye tampoco podía ver a All For One usándolo. Podría haber sido arrojado por una de las personas que movió el cuerpo de Olmigt o All For One, pero a pesar de eso, Sir Nicteye tuvo la sensación de que no fue así. Lo comprobarían, por supuesto. Embolsalo, le ordenó y cuando estuvo contenido de forma segura, tomó la bolsa y la levantó hacia la luz. La iridiscencia que tenía era inconfundible. Era hermoso, pero más allá de ser un colgante, no tenía idea de qué era ni por qué estaba aquí. Lo descubriría porque cada pedacito de información iba a ayudar. Ted,